Buenos días a todos. Good morning, everyone. El Señor les bendiga esta mañana. May the Lord bless you this morning. Dice en la palabra de Dios en Deuteronomio 32, versículo 4, la roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. Deuteronomy chapter 32, verse 4 says, "The rock, his work is perfect, for all his ways are just. A God of faithfulness and without injustice, righteous and upright is he." Amén. Amen. Dios es nuestra roca, God is our rock. firme, Steadfast, seguro, trustworthy, inmutable. and unchanging. Es decir, Él no cambia, He doesn't change, nosotros sí. but we do. Él no cambia. But he doesn't. Que lo adoremos este día como el Dios inmutable, justo y recto. And may we worship him today as the righteous and just God that does not change. Si me pueden acompañar al libro de Job, vamos a estar leyendo en el tercer capítulo del libro de Job. If you would please join us in the book of Job, we're going to be reading in chapter 3 this morning. Vamos a leerlo solo en español esta mañana, todo el capítulo, entonces todos los demás nos pueden seguir por vista. We're going to be reading it only out loud in Spanish, so please, if you have an English Bible, would you just follow along with your sight, please? Job chapter 3, the entire chapter. Esa es la palabra de Dios. Dios en su misericordia nos dio este capítulo aquí en nuestras Biblias, Job capítulo 3. Después de esto, Job abrió su boca y maldijo el día de su nacimiento. Y dijo Job, perezca el día en que yo nací, y la noche que dijo, un varón ha sido concebido. Sea ese día tinieblas, no lo tome en cuenta Dios desde lo alto, ni resplandezca sobre él la luz. Apodérense de él tinieblas y densa oscuridad. Pósese sobre él una nube. Llénalo de terror la negrura del día. Y en cuanto a aquella noche, apodérense de ella las tinieblas. Que no se alegre entre los días del año, ni se cuente en el número de los meses. Que sea estéril aquella noche. No entran en ella gritos de júbilo. Maldíganla los que maldicen el día. Los que están listos para despertar al Leviatán. Oscurezcanse las estrellas de su alba. Que espere la luz pero no la tenga. Que tampoco ve el rayar de la aurora. Porque no cerró las puertas del vientre de mi madre, ni escondió la aflicción de mis ojos. ¿Por qué no morí yo al nacer, o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas, y para qué los pechos que me dieron de mamar? ¿Por qué ahora yo reposaría tranquilo, dormiría y entonces tendría descanso? Con los reyes y los consejeros de la tierra que reedificaron ruinas para sí. O con príncipes que tenían oro, que llenaban sus casas de plata. O como aborto desechado yo no existiría, como los niños que nunca vieron la luz. Ahí los impíos dejan de sentir ira y ahí reposan los cansados. Juntos reposan los prisioneros, no oyen la voz del capataz. Ahí están los pequeños y los grandes, y el esclavo es libre de su Señor. ¿Por qué se da luz al que sufre y vida al amargado de alma?
A los que ansían la muerte pero no llega, acaban por ella más que por tesoros, que se alegran sobremanera y se regocijan cuando encuentran el sepulcro. ¿Por qué dar luz al hombre cuyo camino está escondido y a quien Dios ha cercado? ¿Por qué al ver mi alimento salen mis gemidos y mis clamores se derraman como agua? Pues lo que temo viene sobre mí y lo que me aterroriza me sucede. No tengo reposo ni estoy tranquilo, no descanso, sino que me viene turbación. Así dice la palabra de Dios. Job capítulo 3. En esta mañana vamos a orar por las iglesias de Tijuana y el área de Baja California. This morning we're going to be praying for the churches here in Tijuana and for the churches in Baja California in general. Vamos a orar. Oh Dios, de nuevo te damos gracias por quien tú eres. Hemos visto que tú eres creador, tú eres el supremo gobernador, tú eres el soberano, el rey. Pero oh Dios, tú eres nuestro Padre. Nosotros que hemos confiado en Cristo para salvación por medio de tu gracia, te podemos llamar Padre. Te damos gracias por este gran privilegio de ser tus hijos. Y oh Dios, sabemos que los que estamos aquí, que somos tus hijos, no somos los únicos. Tenemos hermanos en otras iglesias aquí en Tijuana, y tú los conoces y tú les amas. Oh Dios, gracias por las iglesias fieles que están aquí, que tú has levantado por medio de mucha adversidad, aflicción, incluso mucho error. Tú las has preservado, tú las has fortalecido. Por eso te damos gracias. Oh Dios, también sabemos que aún existe una carencia de iglesias donde tu palabra se enseña, se usa para instruir, se predica. Hay muchas iglesias que lamentablemente necesitan enderecerse en sus prácticas, en su doctrina. Oh Dios, líbralos de esos errores que han sido sembrados y que han dado fruto, incluso mucho fruto, en muchas iglesias aquí en Tijuana. Que haya un arrepentimiento, que haya un avivamiento en Tijuana, no por medio de conciertos, no por medio de el esfuerzo humano, sino que suceda por la obra de tu Espíritu, llamando a los tuyos, causando en ellos esta vuelta en U. Ayúdales y ayúdanos, oh Dios, a permanecer fieles, no solo aquí en Tijuana, en Tecate, Mexicali, Ensenada, Guerrero Negro, San Quintín, oh Dios, y todas las iglesias en Baja California. Gracias, oh Dios, porque sabemos que tú estás edificando tu iglesia, que por medio de Cristo y su obra y el Espíritu Santo, que ahora es quien obra en nuestro alrededor, en nuestro entorno, tú, oh Dios, has diseñado que por medio de eso tú vas a edificar tu iglesia. Gracias por esa promesa de que al fin, porque Cristo fue victorioso, tu iglesia la será también. Oh Dios, ayúdanos a no pedir de una forma vana, dudando, flaqueando, siendo aquellos como las olas del mar, creyendo un momento y no creyendo. Ayúdanos a creer firmemente, como aprendíamos esta mañana, a tener esa confianza de que tú contestas nuestras oraciones. Oh Dios, gracias.
porque nos escuchas. Levanta, oh Dios, más iglesias. Iglesias que te honren, que te amen, donde se predique tu evangelio, se enseñen, se prediquen tus escrituras. Solo tú puedes hacer esta obra. Nosotros no podemos. Damos gracias por la promesa del avance del evangelio, que es el poder de Dios para salvar. Gracias en el nombre de Cristo. Amén. Si es su primera vez aquí con nosotros este domingo, queremos extender una bienvenida. If this is your first Sunday here with us, we want to extend to you a warm welcome. Yo reconozco que este texto puede parecer un poco como raro tocar en un domingo. And I understand that the text we're about to look at today, it might seem strange to look at on a Sunday, Especialmente si es su primera vez aquí con nosotros. especially if it's your first time here with us. Pero esto incluye la palabra de Dios. But this text is a part of God's Word. Y seguimos estudiando en el libro de Job. And so we continue studying through the book of Job. Por favor, acompáñame en oración. Let's pray. Nuestro Padre Santo, una vez más te damos gracias. Porque eres el Señor. Eres la roca. Eres nuestro Padre. Gracias, Señor, que el día de hoy tenemos el privilegio de conocerte más. Y esa es nuestra petición, Señor. Que tu palabra tenga su efecto sobre nosotros, trayendo convicción y trayendo consuelo al mismo tiempo, por medio del Evangelio. Incluso en un pasaje así, Señor, que tu Evangelio esté proclamado el día de hoy y que nos des oídos para escuchar de ti, Señor. Que sea tus palabras proclamadas el día de hoy, Señor. Úsame a mí y a Dani, Señor, a predicar con fidelidad, con claridad, y que todo sea para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Abran sus Biblias en el Salmo 23 para comenzar. Please turn in your Bible as we begin to Psalm 23. El Salmo 23, Psalm 23. versículo 1 dice: El Señor es mi pastor, nada me faltará. In Psalm 23, verse 1, we read this: The Lord is my shepherd, I shall not want. Esas son algunas de las palabras más gloriosas jamás escritas. Amén. Those are some of the most glorious words ever written. David expresa su profundo contentamiento en el Señor. David is expressing his profound contentment in the Lord. Ahora, vaya conmigo un salmo atrás, Now, go with me just one psalm before al Salmo 22. to Psalm 22. Un salmo antes, Just one psalm before Psalm 23. Salmo 22, versículos 1 a 2. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay para mí reposo. Psalm 22 verses 1 and 2 say this: my God, why have you forsaken me? Far from my deliverance are the words of my groaning. Verse 2, oh my God, I cry by day, but you do not answer, and by night,
but I have no rest. Estas palabras provienen del mismo autor, So both of these psalms and these words come from the same author, de David. from David. Así que tenemos que hacernos la pregunta, ¿cambió Dios? And so we have to ask ourselves, did God change? ¿Cambió Dios entre el Salmo 23 y el Salmo 22? Did God change between Psalm 23 and Psalm 22? Si leemos estos dos salmos uno al lado del otro, casi podríamos pensar así. If we read these two side by side, these psalms, we might think so. Sin embargo, conocemos la verdad. Yet we know the truth. Dios no cambia. God does not change. Él era el pastor de David en el Salmo 23 He was David's shepherd in Psalm 23, y era el pastor de David en el Salmo 22 también. and he was also David's shepherd in Psalm 22 as well. Lo que cambió no fue Dios, And so what changed was not God. fue la experiencia y la emoción de David. Rather, what changed was David's experience and emotion. Estos salmos revelan los profundos altibajos These two psalms reveal the deep changes de un corazón cristiano. in the Christian heart. Charles Spurgeon dijo una vez, a la mayoría de nosotros lidiamos con episodios de depresión. Por más alegres que seamos normalmente, en ocasiones debemos ser abatidos. Los fuertes no siempre son vigorosos, los sabios no siempre están listos, los valientes no siempre son valerosos y los gozosos no siempre son felices. Charles Spurgeon once said, "Fits of depression come over the most of us. Usually cheerful as we may be, we must at times be cast down. The strong are not always vigorous. The wise are not always ready. The brave are not always courageous. And the joyous not always happy." Esas palabras pues tienen un peso particular cuando consideramos el hecho que Spurgeon mismo soportó pues temporadas profundas de depresión a lo largo de su vida cristiana. Now these words carry particular weight as we recall that Spurgeon himself battled with seasons of deep depression. Y eso nos lleva a nuestro texto el día de hoy. And this brings us to our text today in Job 3. El capítulo 3 de Job ha sido llamado uno de los capítulos más difíciles de toda la escritura. Job 3 has been called by many the most difficult chapter in all of Scripture. Algunos incluso se han preguntado si un pasaje así debería haber sido incluido en la Biblia. Some even wonder whether such a passage should even be included in the Bible at all. ¿Cómo justificamos que palabras tan dolorosamente crudas hayan sido preservadas como la misma palabra de Dios? They say, how can we justify such painfully raw words being preserved as the very word of God? Bueno, el hombre Job se nos presenta como ejemplo. Well, the reason we have him is because Job here is presented to us as an example. Santiago 5 nos llama a imitar la fe, la obediencia de Job. And James 5 even calls us to imitate Job's faith and his endurance. Su perseverancia. Dios mismo recomienda a Job como un hombre justo al final de este libro. And at the end of the book of Job, we see that God himself says that Job is commended as a righteous man. Sin embargo, la historia de Job a menudo se resume de una manera muy simple. And yet Job's story is often summarized very simply. Sufrió, We say, well, he suffered, pero confió y ya. but he believed. Pero si lo dejamos así, corremos el riesgo de reducir la fe de Job a algo plano o superficial. But if we leave it at that, then we risk of flattening Job's faith into something two-dimensional or even just superficial. Sufrió, He suffered, confió, and he trusted, así que nosotros deberíamos hacerlo. and so we should do the same. ¿Es esa toda la historia?
Is that Job's full story? Job era un hombre, No, Job was a man. un ser humano. He was a human being. Sufrió profundamente, And so he suffered deeply. luchó, And he wrestled. se desesperó. And he became despaired. En este capítulo incluso lamenta su propia existencia. And in this chapter, he even questions his own existence. De hecho, creo que podemos argumentar que en Job capítulo 3 la presa emocional finalmente se rompe. Now, I think we can argue that in Job 3, we see that the emotional dam has cracked and broken. Hasta este momento en gran parte hemos estado observando a Job desde afuera. Because so far we've been viewing Job's life in an essence from the outside. Viendo cómo se desarrollan los acontecimientos a su alrededor. Watching how things happen around him. Pero ahora But now, escuchamos el clamor de su corazón y su alma. we hear the cry of Job's heart and soul. La cortina se abre. The curtain is pulled back, as it were. Se nos permite ver el interior de Job. And we're allowed to see inside of Job. Sus pensamientos, His thoughts sus and emociones emotions. y el peso insoportable de su dolor. And the unbreakable weight of his pain. Hoy Unbearable weight of his pain. vemos que la fe auténtica lamenta. So we see today that authentic faith laments. La fe auténtica lamenta. Authentic faith laments. Y para ser honestos, hay algo extrañamente refrescante en este texto. And to be honest, there's something strangely refreshing about this text. Existe una versión del cristianismo contemporáneo que es superficial y poco profunda. There's a version of contemporary Christianity which is superficial and shallow. Los aplausos, The applause, las frases ingeniosas, the pithy saying, los letreros coloridos. the colorful sign. Bienvenido, Welcome! sonríe, Smile! todo está bien. Everything's good. En Estados Unidos lo llama happy clappy cristianismo. In English, in the US, they call it happy clappy Christianity. No son cosas malas, Now, those things aren't bad in and of themselves. pero realmente reflejan lo que significa caminar con Cristo. But do they really reflect what it means to walk with Christ? Job era un verdadero creyente And Job was a true believer. que nos enseña que si caminamos cerca de Dios podemos atravesar profundas tinieblas. And he shows us that as we walk close with God, we may go through deep darkness. En cierto sentido, eso es refrescante para el peregrino cansado. And in some ways, this is refreshing for the wearied pilgrim. Amén. Amen? Tus luchas no son ajenas a la Biblia. Your struggles are not foreign to the Bible. Algunos podrían argumentar que el Evangelio no puede encontrarse en un capítulo como Job capítulo 3. Now, some might argue that the gospel can't be found in a chapter like Job 3. Pues hay tanta oscuridad y angustia. There's so much darkness and anguish. Pero hermanos, la verdad es que el Evangelio recorre cada parte de la Escritura. But the truth is that the gospel runs through every single part of Scripture. Y Job 3 no es la excepción. And Job 3 is no exception. Job experimenta oscuridad, Job experiences darkness, inquietud restlessness, e incluso silencio de parte de Dios. and even silence on the part of God. Desde su perspectiva, Dios está ausente. And from Job's perspective, God is absent. Y sin embargo, aún en la ausencia que él percibe, Dios está presente. And even though Job feels God's absence, God is present. Incluso en la oscuridad hay esperanza. And so even in darkness, there is hope. El lamento de Job revela su gran y último descanso. Job's lament
reveals his great and ultimate rest, el cual solo puede encontrarse en Cristo Jesús. which can only be found in Christ. Hoy los invito al monte de ceniza. And so this morning I invite you to the ash heap. Los invito a venir a este monte, a este montón de ceniza, para ver a un hombre. And I invite you to come to this ash heap and see a man, A escuchar de un hombre en desesperación. to listen to a man in despair, Un hombre que está desesperadamente solo. a man who is desperately alone. Ha perdido su fortuna, He's lost his fortune, su fama, his fame, su familia. and his family. Ha perdido su sentido del propósito. He's lost his sense of purpose in life. La gente antes admiraba a este hombre. That people once looked up at this man, Ahora apenas pueden mirarlo. and now they could hardly even look at him. Está cubierto de llagas repugnantes. He's covered in gross sores, Su esposa lo ha abandonado. and even his wife has abandoned him. Incluso sus amigos se quedan sin palabras cuando llegan por primera vez a verlo. Even his friends are left without words when they come to see him. Según Job 2:12, cuando llegaron ni siquiera lo reconocieron. According to Job 2:12, when his friends arrived, they didn't even recognize him. Al verlo alzaron sus voces y lloraron. When they saw him, they raised their voices and wept. Tengan en cuenta que han pasado semanas y tal vez incluso meses desde la tragedia de Job. Now, keep in mind that weeks, maybe even months have passed since Job's tragedy. Y aquí vienen sus amigos a visitarlo. And here come his friends to visit him. Tratan de imaginar el estado de Job en este tiempo. I want you to try to imagine Job's state in this moment. Hablaremos más sobre los amigos en las próximas semanas. We're going to talk more about Job's friends in the coming weeks. Pero por ahora podemos admirarlos por su fidelidad. But for now, we can admire them for their faithfulness. Estuvieron dispuestos a sentarse con Job e incluso llorar con él. These friends were willing to sit with Job and even weep with him. Muchos teólogos coinciden en que su mejor consejo ocurrió en esos momentos cuando se sentaron en silencio con Job. Many theologians agree that their best counsel came in these moments when they sat silently with Job. De hecho, Luis Contreras dice, hubiera sido mejor que nunca hubieran abierto la boca. In fact, even Luis Contreras says, it would have been better if they never opened their mouths. 7 días 7 y days 7 noches and 7 nights de silencio. of silence. Se sentaron en el suelo con Job y ni dijeron una palabra. These friends sat on the ground with Job and didn't say a word. Vieron que su sufrimiento era muy grande. They saw that his suffering was great. No sabemos exactamente el significado de su silencio. We don't know exactly why they were silent. Podemos esperar lo mejor. Of course, we can hope the best. Pero una cosa es clara. But there's one thing that's clear. Job está solo. Job is lonely. La soledad del sufrimiento es real. And we have to understand that the suffering of loneliness is real. That the loneliness of suffering is real. No podemos evitar pensar en Cristo en el huerto de Getsemaní, We can't help but think of Christ in the Garden of Gethsemane, quien llevó consigo a 3 de sus amigos más cercanos, who took with him 3 of his closest friends, diciéndoles, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte, quédense aquí y velen. and saying to them, my soul is sorrowful even unto death. Remain here and watch. Y regresó, And when he returned, los encontró durmiendo. he found them sleeping. Cristo oró y lloró solo. Christ prayed and wept alone. Así que Job está experimentando una profunda soledad en este momento. And so Job is experiencing
an intense loneliness at this moment. Ese es nuestro contexto al considerar el capítulo 3 de Job. And so this is our context as we consider Job 3. De alguna forma hemos visto su soledad. And so in some sense we've already watched his loneliness, Ahora escuchamos desde su soledad. but now we hear him speak from his loneliness. Lo dije antes, la presa se ha roto y esto es lo que sale. And like I said just a little bit ago, the dam has cracked and broken, and what we're about to see is what's coming out. En este capítulo veremos tres cosas, tres partes. We have three parts to consider in this chapter. Vemos la maldición de Job. Job's curse, Vemos el lamento de Job. Job's lament, Y vemos la pregunta que tiene Job. and Job's question. Empezando con la maldición de Job. Beginning with Job's curse. Es importante que veamos que Job no maldice a Dios en esta sección. It's important to note that Job does not curse God in this section. Job maldice su propia existencia. Rather, he curses his own existence. Y él mira hacia atrás. He looks back. En su desesperación solo puede mirar hacia atrás, no al futuro. And in his despair, he can only look back. He can't look forward. Maldice el día de su nacimiento And so he looks back and he curses the day of his birth. y luego maldice el día de su concepción. And he even curses the day of his conception. Él va a uno de los momentos más gozosos que una persona puede experimentar. And so he goes back in his mind to one of the most joyful moments that one can experience. El momento en que sostienes a tu bebé recién nacido en tus brazos. That moment when you can hold your newborn baby in your arms. Algo que Jackie y yo estamos esperando con mucha emoción. Something that Jackie and Nick are anxiously awaiting for. Yo sé mi hermano Danny Ashley también. And me and Ashley as well. Toda la anticipación, All this anticipation toda la planificación. and all the planning. El momento cuando el mundo casi se congela This moment when the world seems to just freeze. y nada más importa excepto el bebé que está en tus brazos. And nothing else is important except for that baby in your arms. Este momento tan esperado y tan especial. Job takes this very special moment Y Job toma este momento y lo maldice. and he takes this moment and he curses it. Lo maldice. He curses it. Versículo 3. Perezca el día en que yo nací. Verse 3 says, "Let the day perish on which I was born." ¿Oyes su dolor? Do you hear his grief? Uno de los temas más prominentes del capítulo 3 es el de la oscuridad. One of the most prominent themes of chapter 3 is this idea of darkness. La palabra aparece una y otra vez. This word darkness appears time and time again. En la escritura lo opuesto de la oscuridad es la luz. And in scripture, the opposite of darkness is light. La luz representaba el poder creador de Dios. And light represented God's creative power. Las primeras palabras que Dios pronunció fueron, sea la luz. Even the first words that God spoke were, "Let there be light," En el primer día de la creación. on the first day of creation. La luz trae orden. So light brings order, La luz trae bondad. and it brings goodness, Trae vida. and it brings life. Job acumula imágenes de oscuridad para describir su dolor. And so Job here is piling up these images of darkness to describe his grief. Hablando de su nacimiento, él dice en versículo 4, sea ese día tinieblas. No lo tome en cuenta Dios desde lo alto, ni resplandezca sobre él la luz. Apodérense de él tinieblas y densa oscuridad. Pósese sobre él una nube, llénalo de terror la negrura del día. Verse 4, Job is speaking of his birth, and he says, "May that day be darkness. Let not God above care about it, nor light shine on it.
Let darkness and black gloom claim it. Let a cloud settle on it. Let the blackness of the day terrify it. ¿Oyes su dolor Do you hear his grief en este momento? in this moment? Job incluso usa un lenguaje que suena casi redentor. And Job uses language here that is almost redemptive. Pide que las tinieblas se apoderen ese día. He asks that the darkness would come and claim that day. En la Reina Valera dice, aféenlo. Esa es la misma palabra para redimir en hebreo. And the word here is a similar word or same word that's used in Hebrew to redeem. Como si la oscuridad, las tinieblas pudieran redimir su vida de la luz. As though darkness could come and redeem his life from the light. ¿Ves la ironía? Do you see the irony of what he's saying here? ¿Ves el dolor de este hombre Job? And you see his grief through all this? Que una nube cubra el cielo para que ninguna luz pueda brillar el día de su nacimiento. He's saying that a cloud should cover the sky so that no light could ever shine upon the day he was born. Y luego Job va aún más allá. But then Job goes further. Maldice la noche de su concepción. He curses the night of his conception. E incluso los meses que condujeron a su nacimiento. And even the months leading up to his birth. Un poderoso testimonio de que la escritura ve la vida como comenzando en la concepción. Now this is a powerful testimony from Scripture that tells us that the life begins at conception. Pero me desvió. But let's not get sidetracked. Él dice, en cuanto a esa noche de su concepción, versículo 6, ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses. In verse 6 he says, as for that night, speaking of the night of his conception, he says, let darkness seize it. Let it not rejoice among the days of the year. Let it not come into the number of the months. Incluso ese momento de intimidad gozosa. And even in that time of joyful intimacy, El momento en que la vida fue concebida y Dios comenzó su obra creadora. the moment when God began to conceive his life, Tejiendo a Job en el vientre de su madre. knitting Job in the womb of his mother, Job dice, sea maldito ese día. Job says, let that day be cursed. No puede alegrarse en ello. He can't even rejoice in that day. En su angustia desea que ese día nunca hubiera existido. And his anguish doesn't even allow him to rejoice in it, in that day. Que simplemente pudiera borrarse del calendario. He wished it could just be erased from the calendar. Luego en el versículo 8, Job invoca la imagen del Leviatán. And then in verse 8, Job invokes the imagery of Leviathan. Exploraremos más a fondo esta criatura en el capítulo 41 de Job. And we're going to explore this creature further in Job chapter 41. Pero en el mundo antiguo el Leviatán era una criatura monstruosa del mar. But in the ancient days, Leviathan was a monstrous creature. Quizá parecida a un dragón. Perhaps it was somewhat like a dragon. Y fue asociada con el caos And this creature was associated with chaos y con la alteración del orden creado. and general disruption of the created order. Era una criatura poderosa e indomable. It was an untamable and powerful creature. Y Job básicamente dice, si el Leviatán pudiera ser despertado, que sea llamado para maldecir esa noche. And so Job is essentially saying here, if Leviathan could be summoned, let him be called upon to curse that night. Que interrumpa el mismo comienzo de mi vida. Let Leviathan disrupt the very beginning of my life. El versículo 10 lleva esta sección a su punto culminante. Verse 10 brings this section to its climax. El razonamiento de Job es simple. Job's reasoning is very simple. Si nunca hubiera nacido, If I had never been born, si nunca hubiera concebido, if I had never been conceived, nunca hubiera conocido este sufrimiento.
then I would never have known this suffering. Por supuesto, Of course, todo lo que Job ha dicho hasta este momento all that Job has said up to this point es inútil. is useless El pasado no puede deshacerse. because the past can't be undone. Pero las palabras de Job revelan algo importante. But Job's words reveal something important, Su profunda inquietud. his deep restlessness. Y sin embargo, esa misma inquietud comienza a preparar el camino para algo mayor. And yet that restlessness that he's feeling begins to prepare the way for something even bigger. Es importante recordar que Job no está solo al hablar de esta manera. Now we need to remember that Job is not alone in speaking the way that he's speaking. Otros en la escritura han expresado una angustia similar. Others in scripture have experienced similar anguish. Los hijos de Coré en el Salmo 88. The sons of Korah in Psalm 88, for example. Elías debajo del enebro. Elijah under the juniper tree. Jeremías cuando estaba perseguido. Jeremiah when he was being persecuted. Ellos también lamentaron su propia existencia. They too lamented over their very existence. Entonces, este tipo de lenguaje nos recuerda que el lamento profundo no es extraño para el pueblo de Dios. And so all this language that we're reading here helps us to see that lament is not a foreign concept to the people of God. Es parte del clamor honesto de la fe en un mundo caído. It's part of the honest cry of faith in a fallen world. Y así en el versículo 11 la maldición de Job se convierte en lamento. And so by verse 11, Job's curse turns to lament. ¿Qué es un lamento en este contexto? And what is a lament in this context? El lamento es la confesión honesta del dolor, Lament is the honest confession of sorrow de la confusión or of confusion y el sufrimiento delante de Dios con fe. and grief before God in faith. Este lamento de Job se caracteriza por la constante pregunta de por qué. And Job's lament here is characterized by the constant question, why? Job continúa mirando hacia el pasado And y Job, hacia el día de su nacimiento haciendo la pregunta por qué. and Job continues to look back at the day of his birth and ask, why? ¿Por qué no morí en la matriz? Why did I not die at birth? ¿Por qué me recibieron las rodillas? He says, why did the knees receive me? Y aquí los pechos para que mamase. And he says, why the breasts that I should suck? ¿Qué está buscando Job en todo esto? What is Job looking for in all of this? Creo que el versículo 13 nos da la respuesta. I think verse 13 reveals the answer. Dice, pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. It says there, for now I would have lain down and been quiet. I would have slept then, and I would have been at rest. Mira el tema aquí. And look at the concept here. Reposaría, It says quiet, dormiría, sleep, descanso. rest. Job anhela descanso. Job is longing for rest. Anhela alivio de su sufrimiento. He wants relief from his suffering. Un lugar donde finalmente cese el tumulto. A place where this turmoil is finally ended. Job en este momento de debilidad debido a sus sufrimientos actuales ve la muerte como una mejor alternativa. And so Job, in these moments of weakness, because of his present sufferings, sees death as even a better alternative. Al menos así podré descansar. He says, at least that way I could rest. Y dice, al igual que los reyes, He says, I could rest like the kings, los consejeros, or counselors, los príncipes, the princes, los malvados the wicked que han venido antes de mí, that have come before me, los cansados, and the weary, los prisioneros y los esclavos. prisoners and slaves. Job dice,
descansaré de esta opresión del sufrimiento con ellos. Job says, I'm going to rest from the oppression of this suffering. Anhela el descanso, So he's longing for rest. aunque habla como alguien que no piensa bien. Although he's thinking and speaking like one who's not thinking correctly. No está pensando bien aquí, Job. He's not thinking correctly right now. En este lamento vemos cuán poco entiende Job todavía acerca de su sufrimiento. In this section, in this lament, we see how little Job understands about his suffering. Antes adoró a Jehová que da y quita, He was praising God, the one who gives and takes away. pero ahora lucha por comprender cómo un hombre justo puede sufrir tan profundamente. But now he's struggling to understand how a righteous man could suffer so deeply. Como dice un comentarista, este sufrimiento inexplicable sacude los cimientos de su universo moral y ordenado. As one commentator says, he says, this inexplicable trouble shakes the foundations of Job's moral and ordered universe. Job no puede descansar hasta encontrar alguna resolución a esta pregunta. Job can't rest until he finds an answer to this question. Sin embargo, el anhelo de Job, que Job expresa aquí, no es exclusivo de él. But what Job is expressing here is not unique to him. En muchos sentidos es un anhelo que todos nosotros sentimos. And in some ways, it's a longing that each one of us feels. Un profundo deseo de descanso. A deep desire for rest. Amén. Amen? Un profundo deseo de descanso, de reposo. A deep longing for rest. Pero ¿qué es el verdadero descanso? But what is true rest? El verdadero descanso está arraigado en el reposo de Dios. True rest is rooted in God's rest. Cuando contempla la creación terminada y buena en Génesis 2. It's rooted in God's rest when he completed the created order. El descanso se encuentra en el orden. And so it's found in order, Un lugar de armonía, a place of harmony, donde la justicia y la bondad se encuentran. where goodness and justice meet. Este es el verdadero descanso. That's true rest. That's where it's found. Anhelamos eso. And we long for that. Un lugar donde la virtud sea recompensada, We long for a place where virtue is rewarded el pecado castigado. and sin punished. Un lugar donde la justicia reine. A place where righteousness reigns. Amén. Amen? Esto es el verdadero descanso que anhelamos. This is the longing that we all have, this need of rest. Y ese anhelo nos lleva directamente a la pregunta de Job. And this longing leads us to Job's question in verse 20. Se encuentra en el versículo 20 que dice: ¿Por qué se da luz al que sufre y vida al amargado de alma? Job asks, why is light given to him who suffers, and life to the bitter of soul? Esta es la antigua y persistente pregunta del problema del mal. Now that's that old question of the problem of evil. En otras palabras, ¿por qué permite Dios el sufrimiento? In other words, why does God allow suffering? La pregunta de Job aquí es particular. Now, Job's question here is particular. Cuando dice ¿por qué se da luz al que sufre?, habla en singular. When he says, why is light given to him who suffers, he's speaking singularly, refiriéndose a sí mismo. referring to himself. Pero cuando añade y vida al amargado de alma, el lenguaje se amplía para incluir a muchos. But when he adds the words, and life to the bitter of soul, the language there broadens it to include many. La pregunta se expande más allá de Job And so this question is now expanding further than just Job, para abarcar a
todos los que experimentan profunda amargura en sufrimiento. to encompass all of those who have deep bitterness in suffering. ¿Por qué permitir que vivan ellos? Why allow these to live? ¿Por qué permitir tal sufrimiento? Why Dice allow Job. so much suffering, Job says. El texto aún no responde esa pregunta. Now, the text does not answer that question. Job responderá indirectamente en el momento, Indirectly, Job is going to answer in a moment. pero por ahora debemos permitir que la tensión permanezca. But for now, we need to allow the tension to remain. Por ahora vemos la profundidad de la angustia de Job. Right now, we are just seeing the deep anguish of Job. Se vuelve casi obsesivo con la muerte Job, And he becomes almost obsessed with death, deseándolo como un buscador de tesoros desea el oro escondido. longing for death as a treasure hunter longs for hidden treasure. Para el versículo 23 se describe como un hombre cuyo camino está escondido, sin propósito. In verse 23, he describes himself as a man whose way has been hidden. That is to say, he doesn't have a purpose. Un hombre cercado por Dios. He even refers to himself as a man hedged in by God. El lenguaje es irónico, Now, the language there is a bit ironic, porque hace eco de las mismas palabras que Satanás usó antes para describir la protección de Dios sobre Job. because these same words are used by Satan earlier to describe God's protection over Job. Antes ese cerco representaba bendición Now, y once seguridad divina. that hedge represented divine blessing and security. Ahora, en su sufrimiento, Job se siente cercado, And now, in Job's suffering, he feels hedged in, incapaz de escapar del dolor que ha invadido su vida, and unable to escape from the pain that has overtaken his life, como si Dios lo estuviera oprimiendo. as if God were oppressing him. Y los últimos 3 versículos, The final 3 verses, si ven en sus Biblias, expresan esto, they express this reality. presentando imágenes dolorosas del estado de Job. They give us painful images of Job's state. Mira algunas de las palabras: gemidos, Look at some of these words with us, like groaning, clamores, cries, temor, fear, terror, dread, turbación. and turmoil. Nuevamente, fíjense bien. And look again with me. El discurso termina con referencia al descanso en el versículo 26. And in verse 26, this speech ends with a reference to rest. Job no tiene reposo. He's not at rest. Anhela descanso. He's desiring and longing for rest. Y para él la única salida parece ser la muerte. And to him, the only way to get that rest seems to be death. Si se sienten abrumados en este momento, If you feel overwhelmed at this point, están en buena compañía. you're in good company. Mientras estudiaba este texto esta semana me encontré anhelando esperanza. And as I was studying this text, I found myself longing for hope. El libro de Job nos desafía a vivir dentro de la tensión de su lenguaje. And the book of Job challenges us to live in the tension of this language we're reading. Recuerden que desde aquí hasta el capítulo final de Job, todo es poesía. And I want you to remember that from here to the final chapter of Job, it's all poetry. Y la poesía tiene este efecto, ¿no? And poetry has this effect. Nos mantiene en tensión. It keeps us in tension. Parece que Job cree que Dios no está presente. It seems that Job does not believe that God is present with him. C.S. Lewis
El famoso escritor reflexionó sobre su propio dolor después de la muerte de su esposa. C.S. Lewis famously reflected on his own sorrow after the death of his wife. Y esto es lo que él dijo. Cuando estás feliz, es fácil sentir la presencia de Dios. He says, when you're happy, it's easy to feel God's presence. Cuando llega la dificultad, te sientes desesperado But when trials come, you feel desperate. y acudes a Él. And you turn to Him. Pero a veces, ¿qué encuentras? But sometimes, what do you find? Él dice una puerta cerrada en tu cara. A closed door in your face. Y el sonido de cerrojos y más cerrojos por dentro. And the sound of bolts and more bolts from within. Después de eso, silencio. And after that, silence. Cuanto más esperes, más enfático se vuelve el silencio. The longer you wait, the more emphatic the silence becomes. No hay luces en las ventanas. There's no lights in the windows. Podría ser una casa vacía. It could be even an empty house in there. Y puedes pensar, ¿alguna vez estuvo habitado? You might even think, was it ever inhabited? Parecía que sí, It seemed so, pero ahora es difícil creerlo. but now it's hard to believe that it was. Son palabras crudas, These are raw words. pero creo que Job estaría de acuerdo con esas palabras de Luis en But este momento. I think Job would agree with these words from C.S. Lewis. Y sin embargo, And yet, y ojo aquí, And pay Job attention. no se aparta de esa puerta cerrada. Job does not turn away from that closed door. No puede. He can't. En medio de su miseria, tiene que tratar con Dios. In the midst of his misery, he has to face God. Nosotros también tenemos que tratar con Dios. And so do we. Ven conmigo a Job capítulo 23. Go with me to Job 23, please. Y mira conmigo en el versículo 8. We'll be looking at verse 8. Dice la palabra de Dios, me adelanto, pero Él no está ahí. Retrocedo, pero no lo puedo percibir. Cuando se manifiesta a la izquierda, no lo distingo. Se vuelve a la derecha y no lo veo. Pero, versículo 10, pero Él sabe el camino que tomo. Cuando me haya probado, saldré como el oro. Y el versículo 17, pero no me hacen callar las tinieblas, ni la densa oscuridad que me cubre. Beginning at verse 8, it says, Behold, I go forward, but he is not there, and backwards, but I can't perceive him. When he acts on the left, I can't behold him. He turns on the right, I cannot see him. Verse 10, but he knows the way I take. When he has tried me, I shall come forth as gold. Verse 17, but I am not silenced by the darkness, nor deep gloom which covers me. ¿Qué nos describe Job aquí? What is Job describing for us here? Fe. Faith. La fe. Faith. No lo puede ver, He can't see it, pero lo confía. but he trusts. Pero Él sabe el camino que toma. God knows the way Job is taking. La historia de Job no termina en el capítulo 3. And so Job's story doesn't end in chapter 3. Su desesperación no es derrota. His desperation here is not defeat. Su sufrimiento no es el fin de la esperanza. His trouble is not the end of all hope. Incluso en medio del dolor profundo permanece un débil destello de esperanza en la presencia
de Dios. Even in the midst of deep suffering, there's still a faint glimmer of hope in the presence of God. Un destello que en el tiempo de Dios brillará como el sol de la mañana. A small glimmer of hope that in God's time is going to shine forth like the morning sun. Aunque Job lucha en ese momento por ver la presencia de Dios, And although Job is struggling to see God's presence, permanece junto a la puerta. he remains there at that closed door. Sigue atribuyéndole todo a Dios. And he continues to attribute everything to God. Vuelva a Job 3. Now go back Mira with me. conmigo el versículo 20. Go back with me to Job 3, verse 20. Job dice, ¿por qué se da luz al que sufre? He says, why is light given to the one who suffers? Job reconoce que Dios da la luz. Job acknowledges that God is the giver of light. Dios es el dador. He's the giver. Por lo tanto, es con Dios con quien finalmente debe tratar. Therefore, it's with God whom he must deal with. Incluso en la amargura de su lamento hay una confesión implícita de fe. And even in this bitterness and lament, there's an implicit confession of faith. Por débil que parezca, Job todavía asume que Dios está ahí. However weak it might seem, Job still assumes that God is there. Que Dios es aquel a quien deben dirigirse sus preguntas. And that it is God to whom he should direct his questions. Si no hay esperanza, ¿por qué hacer la pregunta? ¿Por qué? If there's no hope, why should we ask the question, why? La misma inquietud de Job revela su esperanza. Job's restlessness reveals his need for hope. No sé si me explico. Don't know if you're following me. Su inquietud revela que busca lo que solo Dios puede darle. His restlessness reveals that he is seeking something that can only be given by God. Lo que Job realmente anhela. What he's longing for Verdadero descanso para su alma. is true rest for his soul. Solo puede encontrarse en un lugar. And that rest can only be found in one place. En este sentido, Job necesita mirar hacia adelante. And so Job, what he needs is to look forward. Necesita mirar hacia la cruz, He needs to look to the cross al Mesías prometido. and to the promised Messiah. Para nosotros la dirección es diferente, Now for us here today, our direction is different, pero la respuesta es la misma. but the answer is the same one. Porque nosotros miramos hacia atrás, We look back. hacia la cruz, We look back to the cross, hacia Cristo. to Christ. Miramos a Cristo, We look to Christ, a aquel que entró en este mundo y aprendió obediencia por medio del sufrimiento. the one who entered this world and learned obedience through suffering. Miramos a Cristo, aquel que fue tentado en todo como nosotros, We look to Christ, the one who was tempted in all ways like us, pero sin pecado. yet he remained without sin. Como ustedes aprendieron hoy en la clase de membresía. As you guys learned today in the Sunday school class. Miramos a Cristo, So we look to Christ, aquel que sufrió profundamente y entró en una oscuridad más profunda que la de Job. the one who suffered greatly and entered a darkness much deeper than Job's darkness. Una soledad profunda A deep loneliness en la cruz de Calvario. on the cross of Calvary. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? He said, my God, why have you forsaken me? Cristo entró en esa oscuridad para que nosotros nunca tengamos que entrar en ella. Christ entered that darkness so that we wouldn't have to enter it. Cristo sufrió una vez para siempre para que podamos ser llevados con seguridad a una eternidad donde Dios enjugará toda lágrima. Christ suffered once for all that we might be brought safely into eternity with God, where he's going to wipe every single tear. Y ahí, por fin, encontraremos nuestro descanso verdadero. And there, at last, we're going to find true rest. Un descanso perfecto.
a perfect rest. El lugar donde su presencia nunca más se sentirá distante, In this place where His presence won't feel distant, sino que será nuestro gozo eterno. but His presence will be our eternal joy. El lugar donde su gloria brilla como el sol. A place where His glory shines like the sun. Cristo sufrió para llevarnos ahí. Christ suffered to bring us there. ¿Anhelas este descanso? Do you long for this rest? ¿Qué pasa con el incrédulo? What about the unbeliever? Mientras Job estaba sentado sobre el montón de ceniza, As Job sat on this pile of ash heap, this ash- solo, all alone, abrumado por el dolor y el sufrimiento. overwhelmed by grief and pain, Su padecimiento nos da una sobria imagen de algo mucho peor. his suffering actually gives us a sobering picture of something much worse. Ese sufrimiento de pérdida total This feeling of total loss y de dolor en soledad. and suffering and loneliness, Y nos apunta hacia una oscuridad aún más profunda que la de Job. and it all points us to a darkness way worse than what Job experienced. El infierno. Hell. Si mueres sin Cristo, If you die without Christ, tú también experimentarás este tipo de sufrimiento que acabamos de leer aquí en Job 3. you too will experience this kind of suffering as we just read in Job. Pero será un sufrimiento que nunca se apagará. But it's going to be an unquenchable, a suffering that's never going to end, Que nunca se apagará. that will never go out. El infierno es el lugar donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Hell is a place where the worm does not die and the fire is not quenched. Es una separación eterna It's an eternal separation de from God. Dios. Un lugar de soledad. It's a place of loneliness Un lugar de tristeza. and grief Un lugar de angustia and anguish que no tiene fin. that will never end. Un lugar donde el peso aplastante de la pérdida nunca se levanta. It's a place where that crushing weight of loss is never going to be lifted Y nunca se alivia. and it's never going to be relieved. Imagina el momento más solitario de tu vida. Imagine the most lonely moment of your life. Imagínalo. Just imagine that. Este momento de Job. Imagine this time that Job is in, Multiplicado por toda la eternidad. multiplied for all eternity. Así es el sufrimiento que espera los incrédulos. That's the suffering that unbelievers await. Tu inquietud te está llamando. Your discontentment is calling, Se llama tu conciencia. and that's your conscience. Que la escucha. Listen to your conscience. Que la escuche el día de hoy. May you listen to it today. Que no endurezcas tu corazón delante del Dios vivo. Don't y harden eterno. your heart. Tenemos una buena noticia. La buena noticia es que Cristo vino precisamente para salvar a los pecadores de eso. And we have good news, and that good news is that Christ came precisely to save sinners from that. Y no solo eso, And not only to save them from that, sino también para darles vida eterna. but also to give them eternal life. Comunión con nuestro Creador Communion with the Creator para siempre. forever. Un deleite que no se apagará. It'll be a delight that will never go out. Estar en su presencia This being in His presence por una eternidad. as we
we're there for eternity. Para eso has sido creado. That's what you've been created for. Escúchame bien, para eso has sido creado. That is why you have been created. Para conocer a este Dios y tener esta comunión. To know this God and to have communion with Him. Una aplicación breve para concluir. A quick application to finalize. Rápidamente, padres, hablen con sus hijos sobre lo que acabamos de ver aquí en este texto. If you're a parent, please speak to your children about what we've read in this text. Cristo habló más acerca del infierno que el cielo. Christ spoke more about hell than He did about heaven. Háblelos acerca de lo que espera el incrédulo. Speak to them about this that the unbeliever is awaiting them. Al reflexionar sobre el sufrimiento de Job, también debemos considerar cómo respondemos al sufrimiento de los demás. Amén. And so as we consider Job's suffering, we must also consider how we respond to the suffering of others. La Escritura nos manda a llorar con los que lloran. Romanos 12:15. Scripture tells us in Romans 12:15 that it commands us to weep with those who weep. Debemos aprender a entrar en el sufrimiento de otros, hermanos. So we need to learn how to enter into others' suffering, A sentarnos a su lado to sit beside them y compartir su tristeza, and share in their sorrow, como era la de nosotros, just like we had sorrow, como fuera de nosotros. just as if that sorrow was our own. Al mismo tiempo encontramos gran consuelo al saber que Cristo mismo se compadece de nuestras flaquezas, según Hebreos 4:15. And at the same time, we're greatly comforted knowing that Christ Himself sympathizes with our weakness, as it says in Hebrews 4:15. Él sufrió, He suffered, Él fue tentado, He was tempted, sin embargo no pecó. yet He never sinned. Por lo tanto, la Escritura nos invita diciendo, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. And because of all that, the Scripture invites us, saying, "Let us draw near with confidence to the throne of grace, so that we may receive mercy and find grace to help in time of need." Mira, hay gracia disponible para nosotros en medio de nuestro sufrimiento. So there is grace available to us in the midst of our suffering. Amén. Amen. Hay gracia disponible para ti en medio de tu sufrimiento. There is grace available to you in the midst of your suffering. Para los creyentes. For those believers. Por esa razón, For that reason, no debemos reprimir nuestro dolor, we shouldn't suppress our grief, como muchos han aprendido a hacerlo. as many have learned to do. La fe auténtica lamenta. Authentic faith laments. Hay que arrepentirnos de buscar pues una fe superficial. We need to go more than just having a superficial faith. El happy clappy cristianismo. That happy clappy Christianity. La fe auténtica no finge que el sufrimiento es fácil. Authentic faith doesn't pretend that suffering is easy. Más bien, lleva su dolor honestamente delante de Dios y camina a través del sufrimiento con Él. Authentic faith brings their sorrow honestly before God and He walks with them through that suffering. Él es nuestro pastor, incluso en esos momentos. He is our shepherd, even in those moments. Oremos. Let's pray. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por quien tú eres, nuestro pastor que nos guía en todo momento, Señor. En todo momento, tú estás y estarás con nosotros. Ayúdanos, Señor, a mantenernos cerca de la puerta, incluso cuando cuando parece ser cerrada, pero sabiendo, Señor, que no es así, porque tú siempre estás con nosotros. Siempre estás con nosotros. Tenemos el Paracleto, tenemos el Espíritu Santo habitando en nosotros, a nuestro lado, en todo momento. Ayúdanos, Señor, a tener fe en esos momentos.
a no depender de nosotros mismos, a no solo depender de nuestra vista, sino también, Señor, a confiar. Confiar, y eso se trata de una fe sobrenatural que solo viene por tu Espíritu Santo. Una fe que ore como aprendimos el día de hoy. Una oración de fe al Dios vivo, al Dios que venció la muerte y el pecado. Dios que reina ahora con justicia. Danos esa fe esta mañana, Señor. Y para el incrédulo, Señor, tal vez ya tenga un tiempo asistiendo al Logos, Señor. Oramos, Señor, que este día sea su día de visitación. Que este día tu Espíritu Santo sople sobre sus almas para darnos un nuevo nacimiento. Un nacimiento sobrenatural. Con un corazón regenerado. Con nuevos afectos. Con herramientas y recursos robustos para enfrentar cualquier sufrimiento. Sabiendo que tu gracia es suficiente. Que su inquietud, Señor, los lleve al único que nos puede dar descanso, a Cristo Jesús. Como aprendieron los niños el día de hoy en su clase, Él nos ofrece un descanso, un reposo real. Un reposo real de nuestras obras. Un reposo de paz. Gracias, Señor, por Cristo Jesús, que nos ofrece esta paz gratuitamente por medio de fe en Él solo. Gracias por Cristo. Amén.